Larraitz Altuna, de CAI Center Regional de Larraitz. Actualmente, con el contexto de las políticas públicas anticrisis, está suscitando un cierto debate sobre la banca pública, sobre todo en Cataluña y en Andalucía y hasta un punto también en el País Vasco. ¿Existe en Euskal Herria algún antecedente sobre este tema? Sí, a finales de los años 80, una iniciativa política para la creación del Banco Público Vasco, un proyecto encabezado por el PNV, liderado por el consejero de la Ciudad del Gobierno Vasco, Alfonso Basagoiti, que posteriormente se produjo la legislatura a principios de los años 90, que fue continuado por José Larrea, con el cambio de denominación, ya como entidad financiera. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto de ley? Sí, bueno, el proyecto consistía en la creación de una entidad crediticia pública para las administraciones públicas, al servicio de las administraciones públicas. Pues, en ese sentido, los objetivos eran dobles, ¿no? Por un lado era responder a las necesidades financieras y crediticias de las administraciones públicas básicas, y por el otro lado tenía un objetivo político que consistía en desarrollar o completar las competencias fiscales de la Hacienda Pública básica. ¿Qué sabemos de su naturaleza política? Bueno, consistía en una sociedad anónima de titularidad pública con ficha bancaria y compartida entre las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco, con una participación del Gobierno Vasco. Finalmente, ¿cuál era su esquema de financiación? Bueno, fundamentalmente el esquema de financiación de este proyecto de ley fue retirado antes de llegar a sus capacidades en el Parlamento Vasco. Residía fundamentalmente en los municipios, además de la deuda pública y el paquete, pero fundamentalmente en las opciones de la Constitución, se solicitaba la recuperación de aquellos fondos que obligatoriamente las entidades de crédito cooperativas y las ahorros que depositaban en el Banco de España a modo de garantía. Eskerrik asko.